Jovencitos del tercer grado de educación secundaria, nuevamente nos volvemos a encontrar, chicos, para que en esta ocasión dentro de nuestra área de ciencias sociales volvamos a tratar un tema bastante interesante. En este caso vamos a hablar acerca de los estados europeos en el siglo XVII, ¿sí? Lo he subtitulado, jovencitos, a manera de interrogante como la guerra de religiones o sistemas políticos, ¿sí? Entonces, jovencitos, vamos a analizar este acontecimiento histórico que se dio pues en la Europa en el siglo XVII. Para eso, chicos, por favor, concéntrense, ubíquense muy bien, tomen nota de las ideas, porque al finalizar, jovencitos, les voy a dejar una actividad cuyas evidencias me las tienen que presentar a través del grupo de WhatsApp que hemos formado ya anteriormente. Bien, chicos, comenzamos. Bien. Para poder entender, jovencito, qué es lo que ocurría en Europa en los siglos XVII, es necesario entender qué es lo que qué es lo que ocurría en términos políticos, económicos en los principales países europeos, ¿sí? De esta forma, jovencitos, vamos a iniciar haciéndonos una interrogante. Acá un compañero suyo dice Europa en el siglo XVII, es decir, ¿cómo fue Europa en el siglo XVII? Vamos a verlo, chicos, ¿sí? Bien, en términos generales podemos decir que en el siglo XVII Europa pues estuvo marcado por la Guerra de los 30 años. Muchos historiadores califican a este acontecimiento histórico de la Guerra de los 30 años como un acontecimiento que caracterizó a la Europa del siglo XVII, porque generó pues cambios notables que fueron el inicio de la vida contemporánea que el día de hoy, jovencitos, gozamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien, aparte de ser marcada, jovencitos, por la Guerra de los 30 años, también estuvo marcado por los cambios políticos de esa época. Estos cambios políticos se dieron a nivel de España, se dieron a nivel de Inglaterra y sobre todo, jovencitos, a nivel del país francés. Ahora, estos cambios políticos, jovencitos, estaban enmarcadas por la transformación de aquel poder que antes estaba en manos de los reyes por posiciones políticas mucho más democráticas, como la tendencia política pues del republicanismo. No todas esas cuestiones las vamos a ir analizando con la finalidad de que ustedes pues me entiendan de la mejor manera y estén en la capacidad de absolver las actividades que les estoy planteando más adelante. ¿Sí, chicos? Bien. Para poder entender cómo se configuró la historia europea en el siglo XVII, chicos, vamos a analizar uno de los acontecimientos importantes que se dieron en ese entonces, la Guerra de los 30 años, ¿no? No me vayan a preguntar, profesor, ¿cuántos años duró la guerra? Su nombre mismo lo dice, ¿no? 30 años. Bien, esto es un conflicto de carácter europeo que se dio desde el año 1618 hasta el año de 1648, exactamente 30 años. Para muchos entendidos de la historia europea, jovencitos, esta fue entendida pues como un conflicto europeo, como un conflicto de carácter internacional. Por lo tanto, muchos de ellos dicen que fue pues o se trataba de una primera guerra mundial. Pero la mayoría de los entendidos jovencitos dicen de que no podría haber sido una guerra mundial porque solamente estos acontecimientos bélicos se dieron en un continente, ¿sí? Bien, el continente europeo. Ahora, la guerra o este conflicto de los 30 años se inicia, jovencitos, dentro del imperio o el Sacro Imperio Romano Germánico. Ustedes saben, jóvenes, que este Sacro Imperio Romano Germánico fue constituido por Otón, ¿no? ¿Y quién fue Otón? Pues Otón fue el primer Reich, como lo concede o lo conoce de esta forma la historia alemana. Nosotros sabemos que Hitler, por ejemplo, fue el tercer Reich, ¿no? Los Reich en Alemania tienen una trascendencia política enorme. Son aquellos líderes que supieron o trataron de unificar los pueblos germanos para establecer una nación grande, un estado grande como vendría a ser la Alemania.
Los primeros intentos que se dieron fue justamente en el Sacro Imperio Romano Germánico, con Otón I a la cabeza. Luego un segundo intento, jovencito, se dio con Otto Bismarck, esto es historia mucho más contemporánea, en donde también se dio un intento importantísimo en esta etapa. Entonces, jovencitos, Otto Bismarck es considerado para la historia alemana como el segundo Reich, ¿no? Y luego, jovencitos, como ya ustedes entenderán, pues la historia hitleriana, la historia del fascismo en Alemania, quien determinó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues es conocida en todo caso como el Tercer Reich, a la cabeza, ¿no? En este caso de Adolfo Hitler. Bien, pero remontémonos al tema. Hablábamos en este caso del Sacro Imperio Romano Germánico. Este conflicto se dio justamente en este gran imperio. ¿Y cómo se dio, jovencitos? Se dio, chicos, a través de la confrontación de dos tendencias ideológicas al interior del cristianismo. Ustedes saben que el cristianismo pues, es una religión donde Cristo es considerado el Hijo de Dios. Pero sin embargo, jovencitos, se comenzaron a gestar al interior de la religión cristiana ciertos conflictos, ciertas confrontaciones que terminó muchas de estas en guerras entre protestantes y católicos. Ustedes saben que los católicos y protestantes ambos son cristianos, pero sin embargo los católicos están caracterizados por tener como autoridad máxima mundial dentro del catolicismo al Papa. Y los protestantes justamente se opusieron a las actitudes prepotentes, a las actitudes que no tenían nada que ver con la religión cristiana, humana, ¿no? Y es por eso, jovencitos, que ante el comportamiento caótico del Papa y de sus seguidores, pues los protestantes se rehusaron a seguir respetando la autoridad de este señor. Entonces se generan ciertas confrontaciones y que estas confrontaciones hasta el día de hoy, chicos, se ha dado pues o ha establecido de que el cristianismo tenga dos bandos, por un lado el catolicismo y por otro lado los protestantes. ¿Cuándo comienzan estas pugnas? Obviamente en los siglos XVI, XVII sobre todo. Bien, eh, los habitantes de Bohemia, quienes todos tenían una tendencia protestante, es decir, estaban en contra del Papa, en contra de los religiosos católicos, pues estos se rebelan en contra del rey Fernando II, quien era católico, ¿sí? Entonces, en el Sacro Imperio Romano Germánico, el rey Fernando II tenía que enfrentar, ¿no?, la rebelión de los protestantes, por lo general, quienes eran habitantes de Bohemia. Entonces, para poder enfrentarlos, el rey Fernando II acude al llamado del rey de España. El rey de España, ustedes entenderán, de que era pues 100% católico. Y ustedes saben que para el siglo XVII, jovencitos, España todavía era considerado como la primera potencia del mundo, una potencia en términos económicos y en términos militares. Entonces el rey Fernando II acude pues a la ayuda del rey de España de ese entonces. Ante esa situación, el rey Fernando II, con apoyo de España, logran contraatacar a la rebelión iniciada por los protestantes. Este contraataque, chicos, fue demoledor. Es decir, el ejército más poderoso del mundo en ese entonces, que era el ejército español, contraatacó a los habitantes de Bohemia que tenían una tendencia protestante. Pero los protestantes jovencitos no estaban solos. Los protestantes jovencitos fueron apoyados por protestantes de otras naciones de la misma Europa. Por ejemplo, entre estos protestantes estuvieron los luteranos, aquellos que tenían la tendencia de Martín Lutero, que también era una forma de protestantismo. Ahí estaban los anglicanos, sobre todo estos anglicanos, que era una forma de protestantismo también, que se generó en Inglaterra. Y el calvinismo, jovencitos, que estaba regada casi por todos los países europeos, que también tenía una fuerte connotación protestante en contra de la religión católica. Pero vamos a ver qué países estuvieron detrás de estos. Miren, chicos,
A nivel de los luteranos estuvieron pues alemanes, suecos, noruegos, ¿sí? A nivel de los anglicanos estuvieron ingleses e irlandeses. A nivel de los calvinistas estuvieron holandeses y suizos. Es decir, protestantes de casi todos los países importantes de Europa, jovencitos, apoyaron esta rebelión de los protestantes de Bohemia en contra de la religión católica en el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero por ahí apareció, jovencitos, en forma de apoyo, un país, que era Francia, chicos. Francia, si bien es cierto, tenía una tendencia recontra católica. Es decir, ellos apoyaban a la religión católica, al Papa y a toda su organización clerical. Pero sin embargo, Francia, jovencitos, tenía intereses políticos. Es por eso apoya al bando de los protestantes. ¿Y cuál era ese interés político, jovencitos? Pues era acabar con el poder de España. Es por eso que Francia, de manera estratégica, jovencitos, se alía con los protestantes a pesar de que estos eran pues católicos. En estos constantes combates, en esta guerra de los 30 años, jovencitos, acaba esta guerra el año de 1648 a través de un acuerdo firmado entre ambas partes llamada la paz de Westfalia, ¿sí? La paz de Westfalia. Pero ¿cómo acabó esta guerra, jóvenes? Esta guerra acabó con el triunfo de Francia. Francia a las finales encabezó esta guerra apoyando a los protestantes. Esta guerra también tuvo consecuencias de una gran derrota sufrida por parte de España, es decir, los que resultaron perdedores fueron los españoles. Por lo tanto, ante este triunfo, Francia se posiciona en Europa como nueva potencia mundial, jovencitos. Es decir, Francia logra los objetivos trazados, mientras que España pierde la hegemonía. ¿Eso qué significa? Pierde esa capacidad enorme que antiguamente, jovencitos, caracterizó a España como primera potencia mundial. Entonces, esta guerra de los 30 años, jovencitos, si comenzó por una cuestión religiosa, terminó consolidándose por una cuestión política y con el triunfo de Francia y la derrota de España. Bien, chicos, a esto hace referencia de manera bastante didáctica, les he explicado la Guerra de los 30 años. Ahora vayamos a ver, jovencitos, la decadencia española. Pues como España había perdido la Guerra de los 30 años, pues la política española no estaba tan bien que digamos. Se vivenció en España, chicos, una decadencia enorme. Vamos a ver qué aspectos abarcó, ¿sí? Bien, España en el siglo XVII, jovencitos, pues entró en seria decadencia. Eso hizo jóvenes de que Felipe III, rey de España, Felipe IV y Carlos II, reyes sucesivos de la corona española en el siglo XVII, jóvenes, entregaran el poder a los nobles válidos. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y quiénes fueron los nobles válidos? Los nobles válidos fueron, por lo general, mano derecha de los reyes, de los cuales hemos indicado acá. Es decir, eran quienes les prestaban apoyo, eran sus estrategas, sus consejeros. Pero sin embargo, jovencitos, la decadencia fue tan fuerte, la crisis fue tan fuerte en España, que estos dejaron el cargo a sus ayudantes. A ellos se les llamó los nobles válidos. Muchos de estos nobles jovencitos tuvieron ciertas características, como les decía anteriormente, muchos eran de confianza del rey, y por lo general la mayoría fueron pues nobles ineptos a nivel del gobierno, es decir, que no hicieron nada bueno por España. Aunque algunos historiadores dicen que algunos nobles tuvieron buenas ideas, pero que no lo concretizaron en sí. Entre algunos nobles válidos, jovencitos, podemos encontrar nosotros a Francisco de Sandoval, mi tío, ¿no? Por el apellido. Y por el otro lado también un noble válido bastante importante, Duque de Lerma. Entonces, jovencitos, la decadencia política de la corona española obliga a los reyes, ¿no? Consecutivos, desde Felipe III, Felipe IV hasta Carlos II, a entregar el poder político a los nobles válidos. ¿Estos qué hicieron con el poder? Simplemente no condujeron como debería de ser.
Ante esta situación, jovencitos, no se pudo evitar el declive español. Es decir, la crisis española fue tan fuerte que ni siquiera los mismos reyes, que ni siquiera los propios nobles válidos pudieron evitar la catástrofe. Encima, jovencitos, España fue derrotado en la Guerra de los 30 años. Para remate, jóvenes, los portugueses, quienes eran los colonos jovencitos de España, porque España hasta 1639-40 dominaba Portugal. Portugal, ustedes saben que es un país que quedaba al lado de España, y por mucho tiempo España dominó a Portugal. Portugal era la colonia de España, pero los portugueses, como jovencitos, el año de 1640 logran su independencia. Y a partir de ese año, los portugueses, jovencitos, comienzan a desarrollarse políticamente, económicamente, que incluso en el mundo fue considerado como una potencia mundial al lado de Francia y de España, ¿no? Entonces, la situación española no era fácil, ¿no? Una de sus grandes colonias, la colonia portuguesa, se rebela y logra su independencia. Todos estos acontecimientos que les acabo de explicar determinaran, jovencitos, o determinan en última instancia la decadencia plena de la corona española, una de las coronas más importantes, jovencitos, en la Europa del siglo XVII. Bien, ahora vayamos a ver, chicos, la crisis sucesoria de España. Es decir, como España estuvo en una fuerte crisis estructural, su crisis fue política, fue económica, entonces la crisis política que viene a ser la crisis sucesoria, es decir, que hubo un conflicto para poder nombrar un nuevo rey en España, pues jovencitos, empeoró la situación. Si España estaba en una profunda crisis, entonces con esta crisis sucesoria, pues España lamentablemente pues se encontraba en una situación muy crítica. Bien, cuando Carlos II muere, pues este personaje no podía tener hijos. Muere sin dejar ninguna descendencia. Muere jovencito sin dejar a una persona que se encargue de la corona española. ¿Sí? Entonces, esta muerte se da pues el año de 1700. Entonces acá es donde se genera el problema en sí. Como sabemos, Carlos II pues fue el último rey de la dinastía de los Habsburgo, ¿sí? Es decir, una dinastía que dominó a muchos países en Europa hasta el siglo XVII. Cuando Carlos II deja, jovencitos, o muere, deja el poder, entonces se nombra a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Este señor es Felipe de Anjou. Pero Felipe de Anjou, jovencitos, no pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, sino que pertenecía a la dinastía borbónica. Y los de la dinastía borbónica, como ustedes entenderán, pues eran de Francia. Y encima Francia había ganado la guerra de los 30 años, se consolidaba como potencia mundial en Francia, entonces muchos países no estuvieron a favor de que Felipe de Anjou pues sea el rey, ¿no? Pero antes de la elección, jovencitos, hubo pues una oposición enorme. Incluso cuando Felipe de Anjou logra el trono en España, jovencitos, se notó la oposición de muchos países europeos. Dentro de estos países opositores, pues resultó siendo Inglaterra, Austria, Holanda, todos estos países jovencitos, ¿no? Estuvieron en contra de Francia. Tenían miedo de que Francia se consolidara como un imperio en Europa, como un país potente en Europa. Entonces, jovencitos tenían que hacer algo, ¿no? Tenían que hacer algo. Como les decía, el temor a que Francia se convierta en una superpotencia europea obligó pues de que estos países pues se opusieran al gobierno de Felipe de Anjou. Encima, jovencitos, estos países participaron en la guerra de la sucesión española. Es decir, todos estos países le declararon la guerra pues a Felipe de Anjou o a la línea de Felipe Anjou, y Felipe de Anjou pues obviamente fue defendido por la dinastía borbónica francesa. Pero sin embargo, jovencitos,
En este conflicto que se dio, el quien resultó ganador fue el gobierno de la dinastía borbónica, ¿sí? La familia de nobles de Francia, como les explicaba anteriormente. Entonces, jovencitos, el, el gobierno en España, en este caso fue accedido por la dinastía borbónica a través de Felipe de Anjou. Pero la situación de España era tan crítica, chicos, que ni siquiera la dinastía borbónica pues pudo hacer recuperar, ¿no?, de esta profunda crisis que atravesaba España. Ahora vayamos a ver, jovencitos, aparte de la crisis política que se daba en España, también se dio una gran crisis demográfica, chicos. Esta crisis demográfica se expresó en lo siguiente, es decir, España para el siglo XVII sufría un fuerte despoblamiento. Es decir, la gente de España se retiraba. Muchos se retiraron a la fuerza porque los mismos españoles expulsaron y otros jovencitos que por su propia voluntad pues se salían de España porque la crisis era notoria, la crisis era fuerte. Una de las causas del despoblamiento de España, chicos, se dio pues por las guerras continuas. Una guerra de 30 años, imagínense ustedes, jovencitos, ¿no? Eso desmotivó a mucha gente a seguir viviendo en España y de esa forma muchos de ellos tuvieron que irse a otros lugares. También para colmo de males, jovencitos, en España se dio, pues, resultó afectada, jovencitos, por grandes enfermedades como la peste, y las pestes generaron fuertes hambrunas. Es decir, las enfermedades, esas pandemias que se generaban en esos años, difícilmente eran controladas. ¿Por qué? Porque su nivel de avance en la medicina, a través de la ciencia, de la tecnología, jovencitos, no era muy avanzada en esos continentes para ese entonces. Si imagínense en plena pandemia del coronavirus, en pleno siglo XXI, nosotros todavía con toda esa tecnología que tenemos, jovencitos, no podemos controlar el coronavirus. Entonces imagínense, para esas épocas, jóvenes, se habría generado pues una crisis demográfica producto de estas enfermedades. Al mismo tiempo, jovencitos, muchos pobladores españoles comenzaron a emigrar a América. Ustedes saben que los españoles en ese entonces tenían sus colonias en América. Tenían sus colonias, ¿no?, en el Perú, en Sudamérica, tenían sus colonias en Centroamérica, en Norteamérica. Entonces muchos españoles decidieron irse a vivir a esos lugares, a las colonias, ¿no?, americanas de España. Entonces, dejando despoblada en cierta medida España. Al mismo tiempo, jovencitos, por cuestiones de política, la corona española expulsó a los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Eran pobladores que desde hace muchísimo tiempo habían poblado España. Ellos eran de tendencia árabe. Entonces, como por una cuestión de nacionalismo, los españoles pues expulsan de su territorio a los moriscos, ¿sí? A los famosos moros, ¿verdad? Pero no solamente expulsaron a los moriscos, sino también expulsaron a los judíos. Ustedes saben que los judíos históricamente pues pertenecen a los territorios arábicos, pero sin embargo, jovencitos, desde hace muchísimo tiempo muchos judíos comenzaron a hacer patria en España. Y ahora, por unas cuestiones de nacionalismo y otros problemas, expulsaron a los judíos. Pero la expulsión a los judíos, jovencitos, trajo consecuencias. Ustedes saben que los judíos se han caracterizado pues por dedicarse al comercio, a la inversión de grandes capitales. Entonces, cuando los judíos son expulsados, entonces los judíos se retiran de España llevando todos sus capitales. De esta manera, privándoles a España, jovencitos, de un desarrollo capitalista. Es decir, los judíos que tenían ciertas ganas de hacer economía, industria, generar fábricas en el siglo XVII en España, simplemente queda en nada porque la corona española los expulsa. Y al expulsar los jovencitos, en España se agudiza sobre todo la crisis económica. Mientras que en Inglaterra, en Francia, se daba ya un industrialismo, jovencitos, se daban ya las primeras etapas de la primera revolución industrial. Lamentablemente, con la expulsión de los judíos del territorio español,
pues los españoles se quedan todavía impregnados dentro del feudalismo, dentro de la economía anterior, de esta manera afectando su economía a ellos mismos. Entonces, jovencitos, esta cuestión disminuye la explotación de plata de sus colonias, es decir, para remate de que ellos expulsan el capital de los judíos, que si bien es cierto pudo haber sido invertida en España, pero al mismo tiempo sufren el ataque, chicos, ¿no? Económico en este caso, de la disminución de la explotación de plata en las colonias americanas. Es decir, para el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, en las colonias americanas, jovencitos, comienzan a generarse muchos problemas. Es decir, muchos indígenas murieron, ya no podían seguir trabajando en las minas. Encima, los actos de corrupción que generaban los españoles allá no permitían, jovencitos, que la corona española pues siguiera ganando dinero por la explotación del oro, la plata y otros metales más en sus colonias. Eso también fue un factor decisivo, jovencitos, de la crisis española en términos económicos que afectó, jovencitos, a la población eh, española también. Entonces, para el siglo XVII, España no la tenía nada fácil. Luego, jovencitos, así como hemos visto las cuestiones en la España del siglo XVII, vayamos a ver qué es lo que ocurría, jovencitos, en Inglaterra. Inglaterra también sufrió fuertes convulsiones. Estas convulsiones fueron generadas por las revoluciones, pero vamos a ver de quiénes, ¿sí? Bien, jóvenes. En Inglaterra, Jacob I de la dinastía de Estuardo, los Estuardo también fueron una dinastía de reyes europeos que para el siglo XVII gobernaban Inglaterra, ¿sí? Ellos gobernaban Inglaterra. Entonces, Jacobo I trató de imponer un nuevo régimen político, en este caso el régimen absolutista. Ya hemos hablado en las clases pasadas qué cosa es absolutismo. El absolutismo, para recordarles, viene a ser una tendencia política, jovencitos, ¿no? En donde esta tendencia política le permitía al rey todo el poder, tener el poder absoluto para gobernar con mano dura, ¿no? En este caso Inglaterra. Entonces, jovencitos, como Jacobo I trató de imponer el absolutismo, trató de imponer con mano dura su política monárquica, eso provocó la oposición. Eso hizo que este señor Jacobo I pues se gane gratuitamente muchos enemigos. Enemigos jovencitos dentro de los planos políticos y religiosos. Es decir, políticamente mucha gente ya estaba cansada ya de los reyes, estaba muy cansada del gobierno de los reyes. Y encima los reyes se habían convertido en dictadores, entonces muchas personas de Inglaterra de ese entonces, jovencitos, ante el cansancio de la monarquía inglesa absolutista, decidieron, jovencitos, proponer un nuevo modelo político basado en el parlamentarismo. Es decir, el pueblo jovencito, sobre todo la burguesía en Inglaterra, decía, ya no queremos que los reyes nos gobiernen, sino que ya debería de gobernar personas elegidas por el pueblo, personas elegidas por la burguesía, que era la nueva clase social que se consolidaba no solamente en Inglaterra, sino también en muchos países en Europa. Pero también, jovencitos, provocó oposiciones religiosas. Ustedes saben, jóvenes, que la religión que dominaba, pues en ese entonces, en Inglaterra, estaban entre los católicos y los anglicanos. Pero los anglicanos y los católicos, jovencitos, también tenían enemigos. ¿Y quiénes eran esos enemigos religiosos? Eran los calvinistas, los luteranos y entre otros más, quienes eran protestantes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se gestó esta cuestión, chicos. Dentro de esta oposición política y religiosa, como les decía, estuvieron detrás de todo esto personas quienes eran protestantes religiosamente hablando. Protestantes no conformistas, es decir, aquellos que no estaban conformes con la ideología religiosa, en este caso anglicana, que tenía pues el gobierno monárquico en Inglaterra. Por lo tanto, estos señores no aceptan algo. ¿Qué es lo que no aceptan?
no aceptan los principios y los ritos ¿de quién? De la iglesia anglicana. ¿Qué era la iglesia anglicana? Como les vuelvo a manifestar, fue la tendencia religiosa que, que ostentaban los reyes ingleses en ese entonces. Los reyes ingleses se habían separado del catolicismo para convertirse en anglicanos. Pero ¿qué cosa es en fin lo que es la tendencia anglicana? La tendencia anglicana, jovencitos, es la iglesia propia de Inglaterra que nace, jovencitos, en mismo Inglaterra, como les vuelvo a repetir, con Enrique VIII. ¿Y por qué Enrique VIII se rebela contra la Iglesia Católica? No se rebeló porque, jovencitos, tenía pues diferencias tremendas contra el catolicismo, sino se rebela por cuestiones personales. Simplemente el Papa no quiso conceder, jovencitos, un divorcio que él había solicitado. Entonces, como los católicos decían, no, los divorcios están prohibidos porque Dios los ha casado y lo que ha casado Dios, pues obviamente no, el hombre no puede deshacerlo. Entonces, miren, jovencitos, Enrique VIII, ante esa negativa del Papa, simplemente deja de ser católico y comienza a crear una nueva religión, es decir, el anglicanismo o la iglesia anglicana. Esta iglesia anglicana, jovencitos, es similar a la católica. Si bien es cierto, tiene algunos principios o sus principios mayoritariamente son iguales, sus ritos también, sí, pero simplemente los motiva algunas diferencias, ¿no? Algunas diferencias sencillas. Más la iglesia anglicana se forma como una oposición política al Papa de ese entonces. Entonces, jovencitos, a eso se le llama la iglesia anglicana. Cuando Jacob I muere el año de 1625, jovencitos, asume el control de la corona inglesa Carlos I. ¿Y quién fue Carlos I? Pues el hijo de Jacob I. ¿Qué hizo Carlos I? Continúa con la política absolutista de su padre, es decir, gobernar con mano dura, sin el control de ninguna persona en Inglaterra, es decir, ejerce un poder dictatorial dentro de la corona inglesa. Al mismo tiempo, jovencitos, el año de 1628 convoca al Parlamento para nuevos impuestos. Es decir, ustedes saben que los impuestos, jovencitos, eran muy duros en ese entonces. Si el rey, por ejemplo, daba impuestos de manera muy directa, el pueblo se rebelaba. Entonces, para que no se rebele el pueblo, ¿qué es lo que hace Carlos I? Convoca al Parlamento. ¿Y qué era el Parlamento en ese entonces? Eran personas que representaban al pueblo, que representaban a los burgueses, que representaban a los nobles, que representaban a los religiosos. Todos ellos formaban un grupo e iban a conversar con Carlos I. Entonces, Carlos I, jovencito, les dice, ¿sabes qué? Vamos a implantar un nuevo impuesto para el pueblo. Para eso convoca al Parlamento, ¿no? Carlos I. Ese mismo año, jovencitos, el Parlamento obliga a firmar la petición de derecho. Es decir, el Parlamento, si bien es cierto, había ido a conversar con Carlos I, Carlos I les dice, no, primero firmen este documento para que el pueblo pague más impuestos, pero el Parlamento le dice, no, señor, no hemos venido solamente por los impuestos, sino que hemos venido de que usted debe firmar un compromiso. Este compromiso debe darse o debe firmarse a razón de que a partir de ahora, pues el Parlamento debe gobernar Inglaterra, y no solamente usted, y que el pueblo debe de tener muchos derechos más. Entonces, vamos a ver qué pasó luego. Entonces, jovencitos, como eso no le convenía a Carlos I, ¿qué es lo que hace este señor? Suprime el Parlamento. ¿Qué significa eso? Anula el Parlamento. Esas personas que pertenecían al Parlamento y habían ido a hablar con Carlos I simplemente fueron desconocidos por Carlos I. Ante esa situación, jovencitos, ya Oliver Cromwell, quien era también un protestante, jovencitos, no se rebela en contra de Carlos I. Es así que Carlos I es derrotado por el ejército de Oliver Cromwell, ¿no? Y así pierde, jovencitos, el poder de la corona. Entonces,
Ante esa situación, este protestante puritano, Oliver Cromwell, comienza a generar algunos cambios dentro de la política inglesa. A esta se le conoce, jovencitos, como una de las primeras revoluciones, ¿no?, del protestantismo, jovencitos, desarrolladas en Inglaterra en el siglo XVII. Bien, chicos, ahora vamos a ver el protectado y la restauración monárquica. Es decir, hasta ahora hemos visto, jóvenes, cómo la corona británica, cómo la corona inglesa fue derrotada y la posición parlamentarista fue la que ganó. Vamos a ver qué ocurrió luego. ¿Sí? Bien. En 1649, Carlos I, ¿no?, en la guerra protagonizada con los protestantes, es capturado y simplemente es ejecutado. Es guillotinado, es decir, lo matan. ¿Sí? Bien. Ante esta situación, el parlamento que había ganado en esa guerra del cual hemos hablado, asume el control político. ¿Sí? Entonces, el parlamento que asumió el control político, jovencitos, abolió la monarquía. ¿Eso qué significa? Que abolió el poder de los reyes en Inglaterra. Ellos dijeron, hasta acá nomás el gobierno de los reyes. Nos han hecho mucho daño. A partir de ahora, quien gobierna Inglaterra debe ser el parlamento. Y luego, jovencitos, implanta un sistema republicano, es decir, implanta un sistema político republicano, en donde, jovencitos, la mancomunidad de Inglaterra debería de gobernar. ¿Qué cosa es el republicanismo como tendencia política, como régimen político? Eso significaba, jovencitos, que Inglaterra debería de ser gobernado por una mancomunidad de Inglaterra. ¿Y quiénes iban a formar parte de esta mancomunidad? Personas elegidas dentro de distintos estamentos. El pueblo iba a elegir su representante, los nobles iban a elegir su representante, los sacerdotes su representante, y todos ellos iban a formar una mancomunidad. Entonces, de esta manera, jovencitos, momentáneamente se despiden de la monarquía. Para que todo esto pudiera funcionar, jóvenes, Oliver Cromwell, quien había derrotado a Carlos I, es convertido como el Lord Protector de la República. ¿Eso qué significa? Que Oliver Cromwell se convierte, junto a su ejército, como protectores del nuevo sistema político llamado el parlamentarismo, y que implanta un sistema republicano. Entonces, jovencitos, cuando Oliver Cromwell se convierte en protector, él también hace algunos ajustes políticos. En primer lugar, disolvió al Parlamento, es decir, ese Parlamento que le nombró como Lord es disuelto por Oliver Cromwell. Es decir, se contradice. No solamente eso hizo, sino que Oliver Cromwell asumió poderes dictatoriales, es decir, se convierte en un dictador. Si bien es cierto, en ese entonces había dos tipos de dictadura: los dictadores, quienes eran los reyes, quienes tenían un gobierno absolutista que fue rechazado por el pueblo. Para colmo de males, en Inglaterra se forma otro tipo de dictadura, es decir, un dictador, ¿no?, que primero estuvo a favor del parlamentarismo, no estaba a favor del sistema republicano, pero sin embargo se convierte en un dictador. Es decir, que él solo debería tomar las decisiones dentro de Inglaterra. Entonces, producto de este poder dictatorial, políticamente hablando, realiza algunas acciones. Entre las acciones que hace Oliver Cromwell es que creó los distritos militares, es decir, creó muchas regiones en Inglaterra que estuvieron gobernados, estuvieron a cargo de los generales del ejército. Entonces, el ejército, el poder militar, también comienzan a gobernar al lado de Oliver Cromwell. Al mismo tiempo, jovencitos, a través del ejército, comienza Oliver Cromwell a perseguir a los católicos, porque ustedes entenderán que los católicos pues eran opositores, ¿no? Opositores a los, en este caso, a los que tenían una religión contraria, ¿no? Los protestantes. Entonces, los pobres católicos fueron perseguidos en Inglaterra. Pero no solamente se da este acontecimiento. Luego, el año de 1658, Oliver Cromwell muere. Y a su muerte, jovencitos, los Estuardos, ustedes recordarán, quienes eran una dinastía de reyes, recuperan el poder. Es decir, como Oliver Cromwell, que tenía una tendencia republicana,
muere, jovencitos, entonces de eso aprovechan los Estuardos, la familia de los reyes en Europa, y recuperan el poder en Inglaterra. Al recuperar ese poder político, los reyes nuevamente comienzan a gobernar y adoptan nuevamente el absolutismo. Es decir, cuando gobierna un rey con mano dura, ¿no? Ante esa situación, jovencitos, su primer gobernante a partir de esta etapa se convierte Jacobo II, este señor que nosotros vemos acá. Jacobo II asume el cargo el año 1685, asume y el problema empeora. Es decir, el pueblo inglés, jovencitos, no quería saber nada ya con la monarquía. Entonces, jovencitos, es reemplazado por Guillermo de Orange. El pueblo repudiaba, jovencitos, en este caso al absolutismo ejercido por los reyes. Ante eso es reemplazado por Guillermo de Orange, como les decía. ¿Y quién era Guillermo de Orange? Era un protestante inglés de los Países Bajos, ¿no? Entonces, jovencitos, Guillermo de Orange en el poder hace las siguientes acciones. Genera la Revolución Gloriosa de 1688. ¿Qué cosa fue la Revolución Gloriosa de 1688? Aquella revolución, jovencitos, en contra de la posición absolutista de los reyes. Es decir, a ese acto se le conoce como la Revolución Gloriosa. Esta Revolución Gloriosa, jovencitos, juró declaración de los derechos el año de 1689. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que a partir del año de 1689, pues en el país de Inglaterra, el pueblo, las distintas clases que estuvieron en contra del absolutismo, jovencitos comienzan a tener nuevos derechos, ¿no? Es decir, derechos de ciudadanía. Entonces, jóvenes, de esta manera pues se da la etapa del protectorado y la restauración monárquica en Inglaterra. Ahora, jovencitos, ahora, luego de haberme entendido, chicos, esta clase, les estoy presentando una actividad. Esta actividad, jovencitos, consiste en primer lugar en analizar el mapa que acá estamos mostrándoles, que tiene que ver con el tema tratado, y luego responderme pues estas interrogantes. De esa manera, jovencitos, llegamos pues a la parte final de la clase programada del día de hoy. Esperemos de que ustedes continúen bien de salud, jovencitos, y nos estamos volviendo a encontrar la próxima semana. ¿Sí? Cuídense, jovencitos. Nos vemos.